Los regímenes autoritarios, fascistas, al estilo Chávez, lo que hacen no es sacar a los pobres de la pobreza, y ahí están los índices, sino someter a los pobres a la esclavitud de la pobreza y de la prebenda para ellos mantener el poder. Este es el esquema. Con este esquema funcionó el plan Trabajar. Con este esquema se produce el nuevo plan social, destinado, como dijo Adrián, a que los intendentes del conurbano adictos al a la presidenta, al presidente lo mismo, ¿no?, al matrimonio presidencial, controlen el voto y habiliten la ida de dinero para ese voto. Habría que preguntarle a la presidenta para qué elección. Si faltan 2 años y medio para las elecciones. En consecuencia, una política que en realidad lucha contra la pobreza, lo que hace es liberar a los pobres de la pobreza a través de políticas sociales universales que distribuyan ingresos. De modo tal que las familias que son pobres o indigentes por ingreso pasen a ser al menos por encima de la línea de pobreza o de clase media baja, como se dice en las provincias, a partir de ese ingreso. De modo tal que una familia con 8 hijos pasa de tener un ingreso, supongamos, con los 2 padres trabajando, de 2.000 pesos, a tener un ingreso de 3.500. Entonces los chicos van a la escuela, se alimentan, el almacén funciona, y esa gente pasa de la indigencia o de la pobreza por ingreso prácticamente a los umbrales más bajos de las clases medias. Esto es sacar de la pobreza, y para eso hay dinero. Lo que pasa es que este modelo, que es el ingreso ciudadano a la niñez, que lo planteamos con Elisa Carca, y con la invalorable ayuda de Rubén Lobolo, hace más de 10 años, 12 años en la Argentina, como salida del clientelismo brutal. Ahora todos hablan del ingreso universal, nadie hablaba por años. Lo planteamos justamente para evitar que los niños lleguen a ser grandes pobres. En ese momento había 20% de chicos pobres, hoy hay 60% de chicos pobres. Lo que sí ya hay es un 10 o un 15% de adolescentes entre 15 y 30 años irremediablemente pobres y sin trabajo. ¿Por qué no implementa? No porque no hay recursos. Si la señora Presidente tiene recursos para darle dinero a un mafioso como Grondona, explica a la ciudadanía cómo no tiene recursos para los pobres de la Argentina. Si tiene recursos para subsidiar a empresas poderosas, ¿por qué no tiene recursos para los pobres en la Argentina? Que explique la señora Presidenta qué hizo con el superávit fiscal de 6 años y que explique por qué aumentaron los pobres en la Argentina. Este es el modelo más conservador, más reaccionario, más autoritario y más humillante de la historia de la nación, que en nombre de la izquierda condena a los pobres a la pobreza y a la riqueza, al matrimonio Kirchner y a sus amigos. Hay que desnudar. Acá no hay política de izquierda. Acá los únicos beneficiarios de la política de robo y desacción son los capitalistas Kirchner. Y se condena a los pueblos a no tener trabajo, al campo a no producir, y a la Argentina a ser humillada y fundirse. Todos los recursos pueden ser hoy destinados como prioridad, así como en su momento destinaron como prioridad a subsidiar a los empresarios amigos, el señor Devido. La primera prioridad, para lo que no puede faltar recursos, es para la pobreza. Después vemos qué hacemos. Después suspendemos las obras públicas de Santa Cruz. Después suspendemos los negocios escandalosos. Pero la primera prioridad son los pobres.
Y por último quiero decir una cosa a todos los argentinos. Es cierto que a uno le cuesta caminar, y yo creo que a millones de argentinos les cuesta caminar esta salida. Es una salida difícil que algunos hacen más difícil todavía. Hay un enorme esfuerzo de un pueblo por salir a la libertad. Hay algunos que dicen que yo me quebré. Yo no me quebré, pero uno también llora por la Argentina. Nosotros vamos a estar acompañando esta salida. Tengan esperanza, pero no les podemos decir que es fácil este último tránsito, que es muy difícil. Y a la política, a la presidenta y al presidente de facto, y al resto de la política le decimos: somos institucionalistas. Vamos a sostener las instituciones, vamos a sostener las autoridades de la nación, y ni el gobierno ni sectores de la oposición nos van a mezclar en planteos no institucionales, no democráticos y no republicanos.